Esta es una perla de Denise Merker y una pedrada a los conservadores porque básicamente está reconociendo que dolorosamente, aunque no le guste, tiene razón López Obrador y la 4T sobre la sobrerepresentación que va a tener Morena, PT y Verde. Corre video. Platicando pues del aspecto técnico de la sobrerepresentación y cómo justamente pues se diseñó una reforma para tratar de evitar que este fuera el caso en México, para tratar de evitar que hubiera una especie de parálisis legislativa o de ingobernabilidad. Pues básicamente desde los años 90 se hizo esta, digamos, esta reforma. Ahí está, digamos, este tope donde un partido que tiene 35%, por ejemplo, o gana el 35% de la votación nacional, el máximo, digamos, de sobre representación que puede tener son 8%, es decir, tendría que ser el 42% de los curules en la Cámara. Esto se mide según las leyes de México, según el partido, no según una coalición. Y básicamente la disputa en este momento es política. En este caso, digamos, lo legal está del lado del gobierno. Así se ha hecho a lo largo de todas las elecciones recientes. Se ha contado que ningún partido esté sobre representado más de 8% en la Cámara, según el partido, no la coalición. Así lo dice la ley y así ha sido desde hace muchos años. Lo que básicamente dice hoy parte de la oposición o voces de la oposición es que esto no es justo, Mm. pero sí es legal. Y no es justo porque vemos, por ejemplo, hoy lo presentó en el cuadro que presentó Luisa María Alcalde, vemos que el Movimiento Ciudadano obtuvo el 11%, 11.65% de la votación y va a tener 4.8% de diputados o de curules, cuando, por ejemplo, el Partido Verde con 8.95 va a tener 15% de los diputados. Entonces, no es justo, esta fórmula se ha revelado a partir de que los partidos se presentan en coalición y se reparten. Cuando tres partidos presentan un mismo candidato, ellos deciden a quién se le va a atribuir. Y esto hace que los tres partidos de la coalición gobernante tengan una representación, digamos, mayor a la votación que tuvieron, pero ninguno supera el 8%. Esto es legal, pero termina siendo injusto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Y ahí tiene totalmente la razón Luisa María Alcalde. Estamos hablando de esto porque alcanzaron la mayoría calificada y eso les permite modificar la Constitución y concretamente la disputa hoy es sobre la reforma judicial. Entonces, lo que yo te diría es, esto que puso el PRI y que la oposición efectivamente en los años 2000 no lo aplicó a coaliciones sino a partidos porque en ese momento a ellos les convenía, Claro, ahora sí. ya no les gustó. Esto es una cuestión que hemos visto en muchos temas, que es cuando estás en el poder hay cosas que te gustan y otras que no. Y es exactamente al contrario cuando estás en la oposición. El tema aquí es la disputa es una disputa política porque si se cuenta como siempre, el presidente va a tener mayoría calificada y puede Ujú. hacer la reforma judicial. Y la oposición quiere evitarlo y está diciendo que esto que es legal es injusto y trata de cambiarlo, pero debieron haberlo cambiado antes, Enrique. Eso es lo que yo te quiero decir, es esto debió haberse cambiado antes y no se hizo porque en ese momento a quienes hoy no están en el poder les convino y lo utilizaron en su beneficio. Y esto lo que nos habla es de esta dificultad de que todos piensan en términos de muy corto plazo y en eso no es la primera vez que un tema es utilizado pues por cuestiones muy de corto plazo. En este caso, pues no quieren la reforma judicial que pretende el presidente y esgrimen este argumento que siendo válido debió haber sido puesto digamos, en el centro de la discusión mucho tiempo antes y no después de la elección. Ujú. Sí, o sea, básicamente hay tres lecturas, ¿no? La orientada, que no es posible variar el sentido literal de la Constitución, que define en el artículo 54 esto que dices de que la sobrerepresentación tiene que ver con partidos y no con coaliciones. Una segunda lectura que dice, bueno, pues sí, hay que establecer límites para que las coaliciones con su representación no invaliden a las demás opciones. Y ya la tercera opción que reconocería que, pues si bien es posible definir el límite de la sobrerepresentación con la existencia de coaliciones, debería tenerse en cuenta también que la ley electoral permite que los votos pues, se puedan computar ya sea a la coalición o bien pensando, digamos, de forma separada a los partidos políticos de manera independiente. Pero esto, pues como dices, tendría que haberse hecho previo a la elección, no una vez que se presentan los resultados. Claro. Sí, aquí el tema es una cuestión de coyuntura la que nos está llevando a este tema. Insisto, no es justo. Si tú lo ves, no resulta justo. Hoy Luisa María Alcalde no se puso a platicar de cómo quedaron te digo, el Movimiento Ciudadano injustamente trasladados sus votos en curules, pero el tema es coyuntural y oportunista y creo que merecía una reflexión previa antes que no hicieron los partidos de oposición en su momento y que ahora pues está esta discusión porque resulta la última oportunidad que ven en la oposición para evitar
que tenga una mayoría calificada y que el presidente en la ventana de septiembre pueda modificar la Constitución. Sí. Es un tema político y el tema de Es fondo eso. merecería una mejor discusión. Es eso. Y cuando dices Movimiento Ciudadano no tuvo, digamos, una repartición justa, es porque tuvo 11.65% de la votación nacional emitida y 4.8% de los curules, mientras Imagínate. vemos partidos como el Verde, que tuvo 8.95 y está pues alrededor del 15% de los curules, que lo convierte en la segunda fuerza política después de Morena. Pero bueno, pues ahí el tema Sí, y aquí lo que se les olvidó decir a estos señores es que si Movimiento Ciudadano hubiera estado en la alianza con Morena, pues hubiera tenido muchísimo más representación. Te digo, estamos jugando con las reglas que ellos nos pusieron. Ya lo dije en otros videos, discúlpame si soy repetitivo. ¿A quién le gusta pagar el 16% del IVA? Yo creo que a nadie. Nos hace responsables, sí, no me gusta porque se usa para construir puentes y caminos, pero esa ley, eso pasó en el Congreso cuando estaba Calderón, pasaron del 15% al 16%, cuando él dijo que no iba a subir impuestos. Eh, ¿Nos gusta la ley? No. ¿Es justa? No es justa, pero es legal. Es legal. Como dijo Obrador, se legalizó el saqueo. Ahora ellos pretenden, como dice Denis Merker, como ya no les gusta, porque tomaron medidas cortoplacistas, porque pensaron que siempre iban a estar en el poder, hicieron leyes a modo, y nunca se imaginaron que iba a salir una tercera fuerza que iba a aplastar al PRI y al PAN. Entonces ahora se está aplicando la misma ley, Morena no está avasallando ni haciendo una cosa que no corresponde, ni tomándose atribuciones que no le corresponde, pero al PRI y al PAN no les gusta. Y aquí lo que me da mucho gusto es que Denis Merkel de una manera, pues, un tanto objetiva aquí, se puede decir, está reconociendo que todos los analistas que desfilan por ese canal, por Milenio, por Televisa, por otros medios, se la pasan diciendo que el presidente tiene que explicar. Ya salió Aguilar Camín a decir, necesito que me expliquen. Ya lo está explicando Denis Merkel. ¿Cómo más quieren que se les explique? Morena no modificó la ley para beneficiarse, simplemente la gente el 2 de junio salió a votar de la manera que salió a votar y aplicando la ley, es que no me canso de repetirlo, como dijo Denis Merkel, aplicando la ley es como Morena se aplicó el plan C y avasalló en las urnas y no en el Congreso, como lo hacía el PRI y el PAN, que no nos preguntaban si queríamos algo o no, como cuando nosotros dijimos la reforma energética es inconstitucional y la Suprema Corte dijo no. Y dijimos, pregúntenos, no, no al lugar, porque en temas económicos no se consulta. ¿Me entiendes? Sacaron ahí la letra chiquita de la ley. Entonces ahora se tienen que aguantar. Mira, eh, ¿qué pasa con la reforma al Poder Judicial, como dice Denis Merkel? Nosotros queremos que los jueces sean elegidos por el pueblo. ¿Qué pasa si toco madera en 20, 30 años, en 15 años, el conservadurismo le da un vuelco a México y se llevan todas las elecciones? ¿Y qué pasa? Que los mexicanos con otra mentalidad votan por puros ministros y jueces conservadores. ¿Qué voy a decir yo? ¿Es injusto? No, es la ley. La ley es la ley, así como le gusta decir a los panistas. La ley es la ley y no hay vuelta de hoja. Dime qué opinas. Hasta luego.